días, bienvenidos todos a este nuevo encuentro de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, a nuestro séptimo encuentro de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, que incluso lo hemos hecho en virtud de apoyo de Universitas Fundación. Los hemos hecho abiertos, ya que en virtud de la pandemia los primeros encuentros fueron de manera presencial, pero bueno, dadas estas vicisitudes hemos capitalizado y con la plataforma de Universitas los hemos hecho por vía virtual. Entonces, bienvenidos pues a este séptimo encuentro de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, que hoy contamos con un invitado de lujo, nuestro decano, el profesor Salvador Yanuzzi Rodríguez, quien ya presentaré cuál va a ser el título de su presentación hoy, que nos va a hablar hoy en su conferencia, en esta videoconferencia. Quería antes, además de darles la bienvenida, bueno, expresar nuestro agradecimiento y nuestra complacencia, que estamos muy contentos pues por el resultado de la jornada de AVEDA 2020, luego de mucho trabajo, eso sí, pero realmente con los invitados tanto nacionales como internacionales y las distintas ponencias que se tuvieron ambos días, tanto el 8 de octubre como el 15 de octubre, realmente hubo un resultado sumamente satisfactorio, así como también la publicación oportuna del libro con todas las ponencias de la jornada de AVEDA 2020. E igualmente agradecer a todos ustedes los que pudieron asistir a esa jornada de AVEDA el mes pasado, en esos 2 días, y a todas las instituciones, universidades y asociaciones que apoyaron el éxito de esa jornada. Esto es un punto de encuentro, nuestro séptimo encuentro, un poco para conversar sobre temas de derecho administrativo, de derecho público, y decirles, bueno, que ya, como saben, son encuentros bimestrales. Entonces, nuestro próximo encuentro será en el mes de enero, con otro académico que hemos tenido la suerte de contar con muchos miembros, como el día de hoy, miembros incorporados, miembros de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y en enero contaremos con Ramón Guillermo Aveledo y con temas específicamente de derecho parlamentario. Y ya en marzo tenemos invitados que todavía no lo voy a decir, estamos estableciendo nuestra plataforma, pero ya está prácticamente confirmado con un tema concreto, específico de derecho administrativo, y ya se lo avisaremos oportunamente. Entonces, sin más, hoy, como digo, tenemos un invitado de lujo, una referencia en lo que es el derecho probatorio y el derecho procesal en Venezuela, que es el decano de la Universidad Católica Andrés Bello, el profesor Salvador Yanuzzi, quien estuvimos conversando tiempo atrás y nos presenta un tema muy interesante, un tema técnico importante, el cual trata sobre el alcance de la notoriedad judicial y su utilidad para el traslado de pruebas. Es un tema interesante, no solamente para el derecho procesal en puridad de conceptos, sino también para el derecho administrativo, para casos de amparo, como estuve revisando, o casos penales, que ya nuestro decano explicará. El profesor Salvador Yanuzzi, como sabemos, es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, donde realizó una maestría. Como he dicho, es el actual decano de la Universidad Católica Andrés Bello, en la cual ha sido profesor en diversas materias, en diversas asignaturas, como por ejemplo
asignatura de clínica jurídica y juicio simulado, derecho sucesoral, teoría general de la prueba y pruebas en el proceso, prácticas de derecho civil y de derecho mercantil. Y también se ha desempeñado en esa casa de estudios como jefe de la cátedra de diversas asignaturas. En la actualidad ocupa el cargo de la jefatura de la cátedra de Teoría General de la Prueba, Pruebas en el Proceso y Prácticas. También es el jefe del Departamento de Derecho Privado y Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UCAP, y como sabemos es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y ha sido autor de diversos artículos publicados fundamentalmente en materia de derecho probatorio y de derecho procesal civil. Estamos pues muy complacidos con que el profesor Januzzi nos dedique este tiempo en esta mañana del 19 de noviembre del 2020 y que nos haga referencia a esos casos sobre notoriedad judicial y su utilidad para el trabajo de pruebas y referencia a esas diversas sentencias que han sido objeto de su estudio. Profesor Januzzi, bienvenido. Esta es su casa, la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, y muchas gracias por estar con nosotros y por su tiempo. Bienvenido. Yo pues quiero pues agradecer pues al señor presidente y demás integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo por esta amable y gentil invitación para compartir con ustedes pues algunas ideas. Pues esto no es una conferencia realmente, sino es compartir pues algunas ideas sobre algo que considero que puede ser importante. Pues quiero saludar también pues a los invitados especiales. Veo que hay algunos amigos que están conectados y por supuesto todos los participantes que están presentes acá. Fíjense lo siguiente, el tema que vamos a tratar está conectado pues con lo que pudiéramos llamar el hecho notorio, o mejor dicho, hay una confusión que que se han demostrado o han surgido de las decisiones tomadas por la sala tanto constitucional como la sala político-administrativa, y es un poco pues lo que se quiere tratar de desentrañar pues en lo que ha venido sucediendo, porque creo que han confundido un poco el hecho notorio con el hecho notorio comunicacional, el hecho notorio judicial. Adicionalmente, esto tiene conexión con otro tema que es el traslado de pruebas en el proceso. Cuando en el año 2000 comienza pues, a funcionar el Tribunal Supremo de Justicia, pareciera que también comenzó pues, una competencia entre las salas a ver quién decidía primero pues, algunos aspectos, entre particularmente la sala constitucional y la sala político-administrativa. Y esto lo verán precisamente por las fechas de las sentencias, que son unas fechas bastante cercanas, y es curioso que hayan decidido pues prácticamente el mismo punto. En primer lugar viene la sala constitucional y comienza pues a tratar de puntualizar el hecho notorio, y esto es seguido por otras salas, como fue la sala de casación civil y la sala de casación social. Toman pues una definición, que es la definición de Calamandrei, pues yo no creo que sea la más feliz, pero eso es harina de otro costal. Y de ahí comienzan a dilucidar pues cuáles serían los otros temas en relación con el hecho notorio. ¿Qué sucede? Entonces, la sala constitucional, esta fue una decisión que toma la sala constitucional el 24 de marzo del año 2000. En ese mismo año, es decir, entonces viene la sala constitucional y dicta una decisión para incorporar pues, el hecho notorio comunicacional. Esto no significa de que sea una mala decisión, pues, en lo más mínimo. Eso no es la idea, pues, señalarla, todo lo contrario. Yo creo que fue muy importante que se le diera cabida, que se le diera entrada, pues, al hecho notorio comunicacional, pues, acá en Venezuela.
y establecen, pues, de alguna forma las condiciones para que se le pueda reconocer, pues, esa categoría. ¿Cómo lo es? Primero, que sea un hecho difundido por varios medios de comunicación social de manera simultánea. Esto puede ser con imágenes o sin imágenes, por supuesto. Se está refiriendo pues también a las comunicaciones radiales, los noticieros radiales que en un momento determinado pues van a transmitir noticias. En segundo lugar, pues el hecho sea un hecho y no una opinión. Es decir, con esto hay que tener mucho cuidado por lo siguiente, porque a veces sale pues una noticia donde alguien está opinando sobre algo, pero la noticia puede tener trascendencia, pero no es un hecho como tal. Por ejemplo, cuando sale el ministro de Finanzas, o cuando salía el ministro de Finanzas hablando sobre lo que era la economía aquí en Venezuela, eso podía tener, pues, obviamente, pues, que un impacto, una trascendencia, pero no había un hecho, sino que era la opinión, pues, un momento determinado del ministro. Distinto era cuando se producía el hecho como tal en la economía, que era difundido por los medios de comunicación social. En tercer lugar, pues, que ese no fuera rectificado. Es decir, que se consolidara el hecho, no que al día siguiente se desmintiera que el hecho no había sucedido. Y finalmente, pues por supuesto que fuera contemporáneo con el proceso. Fíjense que esto tiene una importancia por lo siguiente, porque aquí se está trayendo a colación algo que no está previsto pues, en la legislación venezolana, salvo pues, en una normativa un poco perdida en la LOBNA, que es que yo voy a comprobar un hecho que no se había alegado en el proceso. Es decir, tenemos lo siguiente, durante la etapa de alegación, pues el demandante en el libelo, el demandado en la contestación de la demanda, pero sin embargo, este es un hecho que sobreviene, que no fue alegado y se trae a colación al proceso que va a modificar pues, precisamente lo que son los alegatos de las partes. ¿Qué sucede pues, con este tema o qué sucede con este problema como tal? Obviamente que el afectado por la comunicación no tiene la posibilidad de comprobar que el hecho no sucedió de la manera como se está planteando. Aquí hay algo también adicional. Dentro del activismo judicial le permiten al juez llevar ese hecho al proceso. Es decir, que ya no es el interesado el que viene, lo alega, pide que se abra una articulación probatoria por el 607 para tratar de comprobar el hecho y que el otro tenga la posibilidad de, entre comillas, defenderse, ¿sí? O probar en contra, sino que efectivamente el juez lo puede traer. Y el fundamento de esto es que dicen que el juez forma parte de la sociedad, lo cual es verdad, y como tal puede conocer de los hechos que se están sucediendo pues, en ese momento en el país y que tengan relación con una causa en la cual pues, el juez sea el operador de justicia. Entonces, pero aquí sí exigen pues, que se traiga una prueba. ¿Cuál es la prueba? Bien sea los diarios en los cuales se haya publicado la noticia, por supuesto, habría que obtenerlo de la Biblioteca Nacional que se han certificado, o si han sido comunicados a través de noticieros televisivos o radiales, por supuesto, Conatel tiene que certificar la transmisión y esa es la que se agrega al expediente. Pero esto lo puede traer el juez. Fíjense que con esta decisión viene, a mi modo de ver, y la Sala de Casación Civil comete pues un error, porque dicta una sentencia el 7 de noviembre de 2003 en la cual dice lo siguiente, mire, el juez puede traer oficiosamente un hecho notorio al proceso. Por supuesto, no estamos hablando de un hecho notorio comunicacional, sino de un hecho notorio general. Es decir, lo que señala la ley es que el hecho notorio está exento de prueba, pero no está exento de la alegación. Por supuesto, yo puedo alegar el hecho y efectivamente, aunque no tengo por qué comprobarlo, el contrario puede comprobar de que el hecho no sucedió de la manera como se está alegando o puede inclusive comprobar que el hecho notorio puede ser falso.
Es decir, ustedes dirán, bueno, ¿cómo que un hecho notorio puede ser falso? Bueno, pudiera ser, porque simplemente lo que nosotros vamos a tener es la creencia de que el hecho sucedió de esa manera. Les pongo un simple ejemplo para que podamos, digamos, ubicarnos. Nosotros tenemos y creemos y conmemoramos de que efectivamente Colón descubrió América, o hubo el encuentro de ambos mundos, como lo quieran calificar hoy en día, el día 12 de octubre de 1492, y solo se ha venido pues repitiendo. Hoy en día dice, mire, eso no es verdad. Hay otros que llegaron primero, lo que pasa es que esto no tuvo divulgación. Entonces, y esto puede tener cierto asidero porque efectivamente cuando Colón hace pues el convenio con los reyes católicos, propuso una serie de exigencias que obviamente sabía muy bien a dónde iba o qué era lo que eventualmente se pudiera encontrar. Esto se lo pongo, digamos, simplemente para señalar que yo puedo probar que un hecho notorio no sucedió o sucedió de una forma distinta a como tiene la creencia popular y la incidencia que esto pudiera eventualmente tener dentro del proceso. Por otro lado, fíjense que es importante señalar que, que hay una duda porque se plantean, bueno, entonces si efectivamente el hecho notorio comunicacional se conoce a través de los medios de comunicación social, como nosotros conocemos entonces el hecho notorio general. Pues evidentemente aquí estamos hablando de dos cosas distintas, porque el hecho notorio comunicacional es un hecho que no perdura en el tiempo. Es un hecho pues simplemente puntual sobre algo particular, etc. Ahora, la forma de difusión es exactamente la misma. Es decir, en el tema de se va a comunicar a través, hoy en día, de las redes sociales y de todos los medios masivos que se tienen de comunicación. Por otro lado, esto es importante señalarlo porque venimos con el hecho notorio judicial. Entonces, ¿qué sería el hecho notorio judicial? El hecho notorio judicial tiene que ser un hecho que esté difundido, que todo el mundo conozca, para poderlo conectar dentro de una causa. Aquí hay que señalar primero que esto es un concepto del hecho notorio judicial que no es nuevo, esto es un concepto decimonónico. Lo que pasa es que aquí en Venezuela, pues lamentablemente esto no se había traído y se le dio el cognomento de hecho notorio judicial como le hubieran podido poner un nombre distinto, lo hubieran llevado a la pila bautismal y le ponen un nombre completamente diferente al hecho notorio judicial, como por ejemplo el hecho jurisdiccional, sin entrar pues a hablar de notoriedad. Entonces, aquí es donde ya comienzan las confusiones, porque, por ejemplo, se habla del hecho notorio judicial por oposición al hecho notorio general. Esto no es verdad. Es decir, el hecho notorio judicial no es un subtipo del hecho notorio general. Es una categoría totalmente independiente. Lo que pasa es que viene la confusión precisamente al colocarle el cognomento de notorio. Entonces, ¿para quién es notorio esto? Entonces, fíjense lo siguiente, que comienza la Sala Constitucional, dicta una sentencia el 24 de marzo del año 2000. Este fue en el caso de José Dimase. Entonces, aquí plantea por primera vez lo que es la notoriedad judicial y dice lo siguiente, que son aquellos hechos conocidos por el juez en ejercicio de sus funciones. Hechos, dice la sala, que no pertenecen a su saber privado, ya que no los adquirió como particular, sino como juez en el ejercicio de sus funciones. Esto que está diciendo no lo está inventando la Sala Constitucional, esto lo dicen autores pues, acreditados en el mundo. Lo que pasa es que esto no funciona de esta manera en Venezuela y les voy a explicar la razón de ello. En primer lugar, aquí desde hace muchísimo tiempo nosotros no tenemos un poder judicial estable. Es decir, aquí los jueces no hacen carrera judicial. En cualquier país del mundo, un juez hubiera comenzado por juez de municipio en Apure
Mantecal, por ejemplo, la población de Mantecal del estado Apure, después que tiene un tiempo lo pasan a San Fernando de Apure, de allí lo pasan de juez de primera instancia a Maracay, de allí el juez superior a Valencia, y si tiene suerte, pues magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, la Corte, pues en su momento. Entonces aquí la rotación de jueces es continua. Entonces, al no haber pues, una estabilidad judicial, aquí no se puede hablar de que el juez conoce todos los hechos en ejercicio de sus funciones y señala que no pertenecen al saber privado. Por supuesto, aquí estamos hablando de dos cosas completamente distintas que no sé por qué la sala las mezcla. El hecho, el conocimiento privado que tiene el juez sobre el hecho se trata precisamente de lo que el juez conoce fuera del ámbito judicial. Es decir, imagínense que un juez se encuentra en un restaurante, un juez penal, donde comienza una trifulca y en una mesa pues alguien se levanta, agarra una silla y le da silletazos pues a otro comensal. El juez presencia todo aquello. Cuando le llega pues el caso a su tribunal, el expediente, el juez se da cuenta de que los hechos están distorsionados. Entonces el juez no puede decir, mire, es que yo vi el hecho y esto sucedió de esta manera. Entonces, dentro del activismo judicial podrá utilizar pues algunas de sus iniciativas para traer el hecho al proceso, pero el juez no puede señalar, mire, esto es mentira porque yo presencié el hecho. Más bien, todo lo contrario, ustedes conocen que si un juez ha sido testigo en un caso, pues tendría que inhibirse. Entonces, en este caso, aunque el juez no haya sido testigo, que no fue llamado a prestar declaración como testigo, pues simplemente él no podía utilizar este conocimiento privado, pero es algo diferente a lo que sería el conocimiento que adquiere como en el ejercicio o en la esfera de sus funciones. ¿Cuál es ese conocimiento? Como les repito, ante la inestabilidad que tenemos aquí en el Poder Judicial, es difícil conocer cuándo el juez adquirió un hecho como juez o lo adquirió precisamente como abogado. Es decir, uno se ha encontrado antes abogados litigantes que de repente un día llegaba uno al tribunal y lo encontraba pues ejerciendo el cargo de juez, lo habían convertido en magistrado. Pero entonces, este señor, ¿cuándo adquirió el conocimiento? ¿Mientras fue litigante o en los 2 días que lleva como juez? Entonces, este es un problema que aquí en Venezuela, pues dilucidarlo es bastante complejo. Pero simplemente vamos a quedarnos con la tesis de que efectivamente el juez conoce algunos hechos, es decir, precisamente por esa condición de juez. En segundo lugar, dice la misma sentencia que esos hechos pueden ser traídos por el juez al proceso sin necesidad de traer a los autos copias, bastando, en el caso de la sentencia, citar sus datos. Entonces, aquí vienen dos cosas. En primer lugar, pues siempre se ha hecho de esta manera, pues acá sin recurrir a la autoridad judicial, de que muchos jueces basan sus decisiones en precedentes. Entonces, y simplemente citan el precedente y no se trae la copia. El interesado tiene que buscar pues, la copia, es decir, a ver si efectivamente el juez interpretó de manera correcta el precedente, es decir, que está invocando para su decisión. Entonces, aquí está hablando precisamente no de hechos, no está hablando de pruebas, sino que está hablando simplemente de traer pues, un precedente que el juez conoce, entre comillas, como juez en la esfera de sus funciones en el ejercicio de la magistratura. Esta decisión pues, ha sido reiterada pues, en muchas ocasiones por la Sala Constitucional, inclusive en el mismo año, al año siguiente, y después lo han venido pues, reiterando casi que de manera pacífica. Paralelamente a esto, fíjense que la sentencia a la constitucional es el 24 de marzo de 2000, la Sala Político-Administrativa se pronuncia en una decisión que dicta el 10 de mayo de 2000. Fíjense la diferencia de tiempo que es prácticamente simultánea. Particularmente, yo comulgo más con lo que señala la Sala Político-Administrativa que la Sala Constitucional, porque me parece que efectivamente es mucho más precisa. Y la Sala Administrativa se fundamenta en un librito que posiblemente todos conozcamos,
El conocimiento privado del juez de Friedrich Stein, en el cual, pues, que es un libro decimonónico, pues, completamente. Entonces, ¿qué dice la sala político-administrativa? Dice, en primer lugar, que el conocimiento judicial corresponde al conocimiento que tiene el juez sobre hechos, decisiones, fíjense, es más amplio, autos y pruebas en virtud de su actuación como magistrado. Es decir, entonces fíjense, ya está hablando de 4 cosas distintas. Está hablando de hechos, de decisiones, de autos y pruebas. ¿Ok? Entonces, pero por su actuación como magistrado. Es decir, tenemos que volver a hacer, pues, la reserva que señalamos anteriormente ante la inestabilidad que existe en Venezuela en materia del Poder Judicial. Entonces, que continúa la sentencia diciendo lo siguiente, que esos hechos, decisiones, autos y pruebas, en primer lugar, consten en el mismo tribunal. Es decir, ya no estamos hablando de que esto sea de tribunales distintos. Es decir, entonces hubo una decisión que tomó en un momento determinado la Sala Constitucional en materia de amparo, cuando negó la admisibilidad de un amparo, diciendo que esto había sido resuelto por la Sala de Casación Penal. Entonces, evidentemente, eran salas distintas, pero estamos hablando del mismo tribunal. Es decir, entonces, es decir, puede ser una interpretación un poco laxa de esta, digamos, de esta tendencia, pero es decir, no sería criticable, pues, en este caso. En segundo lugar, entonces, que las causas tengan conexidad. Es decir, no es que sea todas las causas. Bueno, voy a ver qué saco acá y lo meto por acá. Por supuesto, tiene que haber una conexión entre las causas. En tercer lugar, que el juez intervenga en ambos procesos. Es decir, esto ya no es que, bueno, que yo me acaban de nombrar juez acá, déjame, alguien me dijo lo del expediente y lo voy a buscar, entonces, para tratar de insertar lo que me convenga dentro de este expediente. No, el juez tiene que haber intervenido en ambas causas. Luego, que el juez haga uso de pruebas preexistentes en un proceso previo para otros que hayan ingresado de manera posterior, precisamente, y se lo dice esto con la certeza procesal, con la verdad real, la utilidad en el proceso, la economía y la celeridad. Por supuesto que aquí se están invocando, pues, principios de orden procesal que son relevantes y que son importantes. Ahora, dentro de esto, pues, por supuesto, el juez sí pudiera trasladar, pues, de un proceso a otro proceso de manera oficiosa, es decir, unas pruebas siempre y cuando tengan conexidad. Fíjense que aquí sí hay que hacer una digresión porque hay un problema. En Venezuela no está previsto el traslado de pruebas de un proceso a otro proceso. Es decir, simplemente, inclusive cuando se comenzó a discutir la reforma del Código de Procedimiento Civil, se hizo el señalamiento de que debería insertarse, como en otros códigos de procedimiento latinoamericanos, pues inclusive mundiales, el traslado de pruebas. Es decir, sistematizar cómo y cuándo pudiera hacerse y la manera. Entonces, esto simplemente fue negado. Yo nunca entendí la razón y el motivo de aquello. Entonces, nosotros aquí tenemos 2 sentencias emblemáticas en relación con el traslado de pruebas. Una producida por la Sala Político-Administrativa, que fue la primera, que es la sentencia de Procter & Gamble. Entonces, en la sentencia de Procter & Gamble señala, pues, la Sala Político-Administrativa que casi que tiene que haber una trinidad para que esto se pueda trasladar las pruebas de un proceso a otro. En primer lugar, que las causas tengan, que sean las mismas partes. Segundo, que sean los mismos hechos. Y en tercer lugar, pues que haya habido la posibilidad precisamente del control de la prueba. Si no hubo la posibilidad del control de la prueba porque fue negado por cualquier motivo, entonces simplemente esto no puede tomarse en consideración. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo pueden ser las mismas partes y los mismos hechos? Entonces aquí pues simplemente estamos hablando de cosas juzgadas, ¿no? Esto puede haber casos en los que suceda
un hecho determinado y que después el siguiente proceso tenga conexión con los mismos hechos. Les pongo un ejemplo, es decir, un derrame petrolero que haya que demandar pues, a PDVSA y bueno, cuando PDVSA pues, era demandable, exigiéndole la responsabilidad. Normalmente cuando ocurre esto, según los técnicos, dicen que tarda 10 años en recuperarse, pues precisamente la tierra de los embates del derrame. Entonces, transcurren 10 años y vienen y efectivamente los técnicos dicen esto no está recuperado, esto va a tardar 5 años más. Por supuesto, el demandante demandó a PDVSA por los 10 años. Entonces, después tendría que demandarla por los otros 5 años, entre comillas, de recuperación, pero se va a basar en los mismos hechos, porque fue el mismo origen, son las mismas partes y evidentemente las mismas pruebas que están ahí. Se cumple la Trinidad. Entonces, en el caso de la sala, de la actual sala político-administrativa, hubo un caso, pues precisamente, en el que había un particular que fue contratado por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, o creo que se llama así, para que trajera pues unos insumos del exterior, pues los trajo y después pues simplemente no querían pagarle. Entonces le demanda a la nación, a la República, al Ministerio pues, del Poder Popular para la Defensa, para el cumplimiento pues, del contrato, etc. Pero a su vez, entonces el ministerio decide rescindir el contrato y la Procuraduría demanda pues a este particular diciendo, mira, el contrato está rescindido. Por supuesto que en ambos casos pues eran la misma causa, eran las mismas partes y había unas pruebas en particular. Y tengo entendido que en ese caso pues la sala, pues, bueno, se lo peticionó el particular, el interesado, entonces dio por comprobado pues la existencia del contrato, las condiciones en que el contrato se suscribió y la existencia de unos pagarés que era parte del reclamo que estaba haciendo el particular. Entonces aquí lo tienen donde viene la sala y acepta pues este traslado de prueba. Y luego hubo otro caso emblemático, pero esto lo resolvió la Sala de Casación Civil en el año 2012, en el caso de la clínica El Ávila, por una responsabilidad médica que estaba exigiendo el demandante. Entonces, pero se basa precisamente en la decisión de la Procter & Gamble, hace las mismas exigencias a los fines de poder trasladar las pruebas. Entonces, él dice o continúa en la decisión pues, de la Sala de Política Administrativa del 18 de mayo de 2000, señalando la sentencia que el hecho notorio judicial deriva de la certeza que tiene el juez por haber actuado en un proceso que le produce un nivel de conciencia y certeza moral que lo vincula. Aquí volvemos, tiene que ser el mismo juez que haya actuado en ambos procesos. Por supuesto, si son jueces distintos, entonces, si no actuó en los dos procesos, esto como que no pudiera producirse. Entonces, de ahí señala la sentencia que el hecho notorio judicial no requiere ser probado, sino que constituye pues, una obligación para el juez saberlo y producir su decisión tomando en cuenta esos hechos. Es decir, que de acuerdo con la sentencia, esto es mandatorio para el juez. Esto no es una posibilidad, sino que el juez debe necesariamente hacerlo. Entonces, en consecuencia, si el juez ha conocido de los procesos, está conociendo los procesos, conoce los hechos que se están y las pruebas que se han promovido, el juez oficiosamente puede hacerlo, siempre y cuando, por supuesto, se haya dado pues estas condiciones a que se refiere la famosa Trinidad a la que he hecho referencia con anterioridad. Entonces, esto yo creo que también es posible que lo hagan pues los particulares, es decir, que se lo exijan, que lo invoquen y adicionalmente entonces trasladar en un momento determinado las pruebas de un proceso a otro, y esto hay que hacerlo a través de las copias certificadas. Es decir,
esto no se ha discutido, sino que es por una decisión que tomó la Sala de Casación Civil en el año 95. Puede ser que en un momento determinado unas pruebas que sirvan de un proceso para otra, pero hubiese que complementarlas. Entonces, bueno, si hay un traslado, pues habrá que hacer la solicitud para poder complementar las pruebas, porque aunque son los mismos hechos, pudiera haber algo en particular o especial, pues que hubiese que discutir pues, en un momento dado, en un momento determinado. Entonces, digamos, como conclusión de todo esto, tendríamos, en primer lugar, el hecho notorio judicial no tiene nada que ver con el hecho notorio, es decir, como nosotros lo conocemos, algo que está dentro del conocimiento colectivo, dentro de la conciencia colectiva. No tiene nada que ver con el hecho notorio comunicacional difundido por medios de comunicación social y que efectivamente se refieren a algo puntual, particular, que afecta pues un proceso determinado y que se produce mientras el proceso se está sustanciando. El hecho notorio judicial corresponde a una categoría pues simplemente distinta y que es producida por el conocimiento que tiene el juez sobre hechos, sobre pruebas, autos, decisiones, precisamente cumpliendo con su ministerio. Fíjense que esto debería pues, concentrarse dentro de un poder judicial pues, estable. La sentencia pues, de la sala política trae algo adicional, pero que esto lo toma al pie de la letra de Stein, que se refiere precisamente a que el juez, digamos, puede adquirir en base a la sustanciación de elementos probatorios de máximas de experiencias que les pueden servir para otro proceso. Entonces, por ejemplo, si le promueven una prueba que se ha dado cuenta que en un proceso que se evacuó y la prueba no fue conducente o la prueba no produjo ningún resultado, en otro caso puede aplicar ese criterio para negar la admisión de la prueba, precisamente diciendo, mire, esto nos va por los principios de economía y de celeridad procesal, esto no conduce absolutamente a nada y lo que vamos a perder es el tiempo. Entonces vamos a dedicarlo precisamente a la función fundamental del juez, que es la función de decidir. Entonces vamos a economizarnos pues, el tiempo en ello. Entonces, luego, efectivamente, en vista de ello, el juez pudiera hacer uso de esa facultad. Entonces, aunque esto se pueda considerar pues, parte del activismo judicial, que en Venezuela ha venido funcionando, y lo vemos que cada vez a los jueces se le otorgan mayores facultades, mayores poderes, precisamente para poder llevar de un proceso a otro proceso, pues, elementos de orden probatorio para los efectos de tomar la decisión. Bueno, esto era básicamente lo que quería comentarles sobre cómo se ha tratado acá el hecho notorio, particularmente el hecho notorio judicial, y con respecto a lo que sería el traslado de pruebas dentro de un proceso a otro proceso. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Salvador, por esta importantísima e interesante charla o conversación, como tú decías al inicio. Y yo creo que mucho más allá que eso, con mucha humildad de tu parte, porque has dado pues una serie de precisiones desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la jurisprudencia. Yo les invito a, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer y podemos darle el uso de la palabra con muchísimo gusto. De acuerdo a la doctrina, y dado que estamos en una reunión de AVEDA, de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, y aprovechando la presencia del decano, el profesor Januzzi, en este encuentro de AVEDA, de alguna manera la doctrina de derecho administrativo también tímidamente ha sostenido el tema de en la prueba, en los procedimientos administrativos, el tema de la exención o la no necesidad
de la demostración del hecho notorio. Y hay algunas sentencias en ese sentido, ¿no? En cuanto a el hecho notorio en general. Pero también se ha referido, Salvador, tímidamente, como digo, a la existencia de una notoriedad específica, en el sentido o referida, y está escrito como una especie de, muchas veces nos pasa a nosotros dentro del procedimiento administrativo, está referido a aquellos conocimientos que el titular del órgano administrativo, el funcionario decisor, pensemos en un procedimiento de fisonomía triangular donde hayan dos interesados en conflicto, vamos a hablar de un proceso antimonopolio, de competencia, un proceso de la Comisión Antidumping de carácter administrativo, un proceso de regulación de alquileres, por ejemplo, y por razón de las funciones propias del funcionario, así como las funciones en virtud de la función jurisdiccional, de la función administrativa, conocido por ese titular de órgano en virtud del órgano en virtud de la función administrativa, no por haber sido testigo de él, como usted señalaba. También se ha hablado de la posibilidad de la eximente de pruebas en tanto y en cuanto sea un hecho de notoriedad específica, conocido por el funcionario en virtud de sus funciones relativas al cargo o a su función administrativa. ¿Qué opinión le merece esa doctrina que, como digo, no es muy abultada o muy profusa, sino que es tímida? Bueno, en base un poco es el mismo esquema a que se refiere pues la sala político-administrativa, donde existe el conocimiento de un hecho o de una decisión por parte, pues, en el caso operador de justicia, en el otro caso por el funcionario decisor. Es lo siguiente, que nosotros no podemos perder de vista de que efectivamente el proceso es un mecanismo para resolver problemas entre los particulares. A veces, pues más bien aquí el proceso lo que hace es crear problemas entre particulares porque muchos jueces o algunos jueces tratan de enredar pues los procedimientos. Fíjense que si nosotros revisamos el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, pues nos indica que el juez debe conocer la verdad. Entonces, la idea del proceso es conocer la verdad. Es decir, el hecho de hacer justicia, eso contribuye a la paz social. Entonces, por ejemplo, hay situaciones que son totalmente absurdas. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo el caso de un local en el centro comercial San Ignacio, en el cual el propietario, pues, era una persona jubilada que tenía unos ahorros, había comprado el local con la finalidad pues de arrendarlo y que eso le produjera una renta para poder subsistir, se lo alquiló pues a X persona. Aparentemente esa persona estaba vinculada con la distribución de estupefacientes. Entonces le allanaron pues el local, le cierran el local, no sé si el local estaba comprometido con este tipo de operaciones, etcétera. Va la persona y reclama, pues, y le dice, mire, aquí pasó lo siguiente, yo no conozco a este señor, simplemente aquí están las recomendaciones, aquí están los balances, aquí están las garantías, etcétera, pero yo necesito que me devuelva el local. Entonces, la respuesta era, mire, no, yo sé todo lo que usted está diciendo es verdad, pero yo no le puedo devolver el local porque hay instrucciones superiores en fiscalía de que esto no se haga. Entonces, ¿qué sucede ante una situación como esta? Pues decir, mire, que simplemente que lo lógico es que sería que si el funcionario sabe pues que esta situación está planteada, de que efectivamente el propietario del local es un rehén de una problemática en que no le corresponde, mire, simplemente resuelva el problema. Y aquí están los elementos probatorios donde este señor en el procedimiento, donde se le estaba siguiendo al inquilino por la distribución de estupefacientes, no aparece en absoluto. Entonces, ahí tiene un caso pues, en el cual pues, el funcionario ante esta situación debería decirle, mire, aquí en este expediente, el cual nosotros estamos conociendo, no aparece en absoluto pues,
ninguna vinculación. Estos procedimientos tienen conexión entre sí, pues evidentemente por el local, ¿no?, que estaba involucrado, etcétera. Entonces, mire, simplemente debo proceder a liberarlo. Es lo que yo considero. Excelente, Salvador. Bueno, hay diversas felicitaciones. Yo quiero decir que hay, por otra parte, las personas que podemos ver conectadas por este canal vía Zoom y por el canal YouTube. Hay alrededor de 18 personas y habían 25 por vía Zoom. Hay diversas felicitaciones para el profesor Januzzi. Saludos del doctor José Gregorio José Getulio Salaverría y señalando al magnífico expositor y agradeciendo por este evento a la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Felicitaciones diversas para el expositor, el doctor Ángel Serpa. Felicitaciones por la iniciativa. Y hay otras preguntas también para el profesor Salvador Januzzi. El COP establece las estipulaciones. Las partes no prueban porque aceptan el hecho. Pudiera el juez diferir de ella, afirmando que no es por estipularse, no probar, sino por la notoriedad del hecho. Bueno, es que ahí quizás debiera acudirse a lo que sería el caso, pues, en concreto como tal. Pero, por ejemplo, en materia penal se funciona completamente distinto que en materia civil. En materia penal, pues, por supuesto, hay que castigar en caso que exista un delito a quien lo cometió y no a una persona que sea inocente. Es decir, les pongo un caso, pues, si se quiere, disparatado, para que lo podamos entender. Imagínense que a mí se me ocurra presentarme en la fiscalía y decir que yo fui el que puse y activé la bomba que mató al fiscal Anderson. Entonces, bueno, es decir, eso, entre comillas, en materia civil esto sería una confesión, porque yo estoy aceptando un hecho que me desfavorece. Es decir, en materia penal esto tienen que correlacionarlo, pues, con otros elementos de orden probatorio. Primero, la oportunidad. Segundo, pues la intención que yo tuviera, etcétera. Una persona a quien yo no conocí, pues yo no manejo, pues, ningún tipo de armas y menos explosivos. No tenía, pues, ninguna vinculación con el fiscal Anderson, ni con su entorno, etcétera. Es decir, que no tenía ni siquiera ni el medio ni la oportunidad para poder hacerlo. Entonces, una de dos, es decir, posiblemente el fiscal o llame, pues, generosamente me mande una evaluación psiquiátrica de por qué este señor lo está haciendo, o lo que yo quiero es publicidad. Entonces tengo los medios de comunicación para dar, pues, una rueda de prensa, etcétera. Entonces, en este caso, pues, si efectivamente hubiese alguna notoriedad dentro de esto, pues yo creo que el juez pudiera utilizarla tranquilamente para, en un momento determinado, demostrar que una persona no cometió, pues, un delito que se le está imputando de alguna forma. Les puedo poner otro ejemplo. Imagínense que a alguien se le ocurra hacer un evento en el Hotel Tamanaco para exhibición de joyas y se desaparece una de estas joyas costosísimas. Entonces resulta que se llevan preso el vigilante que estaba allí ese día. Bueno, entonces el pobre hombre dice, mire, es que yo no tengo idea, no, mire, ¿dónde están las joyas? ¿Quiénes son sus cómplices? Etcétera. Las joyas no aparecen. Porque, pues, alguien logra, se logra conocer que alguien adquirió, pues, una de estas joyas y dice a quién se la adquirió. Todo esto se narra por prensa, por la televisión, pues es una gran noticia, y se descubre precisamente que quien se llevó, pues, la joya fue la persona que instaló todo el sistema de alarma. Entonces, evidentemente, ante esta circunstancia, pues el juez debería, pues, liberar, pues, al vigilante que estaba ese día ahí sentadito en la puerta. Entonces, vigilando que nadie ingresara, porque esta gente ingresó por un sitio distinto, porque conocía todo el sistema de alarma. Entonces, yo creo que eso es perfectamente posible.
Excelente, gracias, Salvador. Hay saludos desde Madrid, del magistrado Rafael Antonio Ortega, eh, y hay el doctor Humberto Angrisano pregunta, ¿hasta qué punto el conocimiento que tenga el juez sobre las realidades sociales puede llevarlo al proceso? Un ejemplo sería la vivencia de situaciones contrarias al derecho que hayan sido percibidos por él. No sé qué opinión te merece ese comentario. Es que hay dos cosas. Primero, si estamos hablando precisamente de lo que serían las máximas experiencias comunes, el juez está habilitado para poder hacerlo. En segundo lugar, es decir, nosotros no podemos perder de vista que el derecho es lógica. Entonces, y si hay una situación que va en contra de la lógica, pues simplemente el juez puede apartarse de ello, pues, de manera total. Es decir, entonces yo no creo que esto sea un conocimiento particular o privado. También es que hay otras circunstancias como esta. Muchas veces el juez tiene que buscar pues, algún conocimiento para poderle dar contenido pues, a una normativa. Me explico. Imagínense un señor que nació en la ciudad de Mérida, estudió primaria en Mérida, bachillerato en Mérida, estudió Derecho en la Universidad de los Andes, trabajó pues en un escritorio en Mérida, concursa para juez en Mérida, lo nombran juez en Mérida y nunca había salido del estado de Mérida, no tenía necesidad. Y resulta que entonces lo ascienden y lo mandan como juez de primera instancia a la ciudad de Cumaná, donde por primera vez vio el mar, es decir, por primera vez vio una realidad completamente distinta. Y se le presenta un caso de un abordaje de dos yates. Es decir, nunca se había montado pues, en un yate, opónganse, vamos a ponerlo más complejo, un yate y un velero. Nunca se ha montado un yate, ni un velero, etcétera. Entonces él tiene que resolver pues el caso. Entonces, ¿qué hace? Digo, me digo por ignorancia, ¿no? El juez tiene que buscar, pues, entonces, y culturizarse en relación con eso para saber lo que son los aparejos, el velamen, la proa, la popa, etcétera, etcétera, para poder decidir. Entonces, y eso es lo que le va a permitir darle contenido, pues, a la norma jurídica como tal. Entonces ahora, si al juez le dicen, aunque sea de Mérida y nunca hubiese visto el mar, etcétera, que el barco vino volando, el yate vino volando, es decir, mire, esto va totalmente en contra de la lógica común, de las experiencias comunes. Entonces yo creo que el juez, ante una realidad, pues en un momento dado, pues social, el juez puede utilizar pues, esa experiencia que tiene pues, para poder resolver pues, una controversia. Muchas gracias. Bueno, hay diversas felicitaciones, hay saludos de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, tanto los asistentes desde la Escuela de Derecho. Y tenemos, si hay alguna otra pregunta, tengo otra por acá que ya les voy a comentar del profesor Alfredo Abu Hassan. Como de costumbre, excelente ponencia el profesor Januzzi. Agradecido por la iniciativa. Pregunto, respecto al hecho notorio comunicacional, ¿cómo operaría esta categoría con respecto a las informaciones que se producen en redes sociales? Bueno, lo que pasa es que el tema que si las redes sociales, quien está transmitiendo la información sea un órgano informativo, yo creo que esas pudieran utilizarse. Si es de particulares, no, porque evidentemente estamos hablando de algo noticioso. Pues recuerden que hay una ley del ejercicio del periodismo que es aplicable en cualquier manifestación del orden periodístico, por cualquiera de los medios. Si están utilizando hoy en día Instagram, Twitter o lo que sea, que se identifican. Entonces, por ejemplo, yo sigo una cuenta del diario El Nacional, que ahí emite informaciones de las cuales se está siendo responsable de la información. Ahora, si eso lo dice Pedro Pérez o hay de repente una serie de cuentas anónimas que aparecen por allí, que uno no puede identificar quién es el dueño de la cuenta, pues simplemente yo creo que eso sí no podría tomarse en consideración, por lo menos desde mi punto de vista. Creo que tienen que ser unas informaciones que estén
respaldada por los órganos o por los medios de comunicación. Fíjese que inclusive para comprobar el hecho notorio comunicacional habría que aportar pues, el periódico desde la hemeroteca, que esté certificado por la hemeroteca de que ese es el periódico. En segundo lugar, si es por noticias radiales o a través de televisión, entonces debería ser Conatel porque es el órgano pues, que puede certificar y controlar pues, de alguna manera estos medios. Muchas gracias, profesor. Yo tenía una inquietud y aprovechando que usted está acá, usted nos ha señalado diversas sentencias y se refirió a la sentencia de la Sala Constitucional del 24 de marzo del 2000, así como la sentencia de la Sala Político del 10 de mayo de 2000, y expresó que pues le parecía más precisa desde su perspectiva la sentencia de la Sala Político-Administrativa en virtud de los requerimientos que esa misma última sentencia senta o especifica más acabadamente que la sentencia de la Sala Constitucional. Se me ocurre que, dado que podemos estar quizás en algunos casos en presencia de un debate obviamente judicial, y dado la previsión de las constituciones en cuanto a las sentencias de la Sala Constitucional, en cuanto sean referidas a interpretaciones relativas a derechos constitucionales, eh, ante un debate o una divergencia frente a estas dos sentencias, una más lata, menos precisa, y la otra más precisa que pudiese ser considerada restrictiva de una de las partes, porque es más lata o más amplia. En cambio, la primera pues, puede dar más posibilidades en el caso. No sé qué opinión le merece. Este, con fundamento en el artículo 335 de la Constitución y estando, por ejemplo, en discusión de derechos constitucionales como el debido proceso o el derecho a la defensa, y se arguya en ese caso la sentencia de la Sala Constitucional. Bueno, yo creo que primero que la Sala Constitucional no hizo ninguna interpretación de la Constitución. Simplemente lo que trajo fue, digamos, una institución que ya se manejaba pues, en el mundo y que yo creo que felizmente se le dio entrada. Pues yo creo que nosotros llegamos un poco tarde pues, con ello. Lo que sucede es lo siguiente, de que efectivamente, insisto en uno de los problemas que nosotros tenemos acá, que es la inestabilidad del Poder Judicial. Entonces, esto es para mí fundamental, porque si esto existiera, pues decir, yo desde que comencé pues, a trabajar pues, en el Poder Judicial, como sucedió en algunos casos, pues anteriormente, en un caso, había una persona que había sido escribiente, después de escribiente, había sido juez de parroquia, después fue juez de municipio, después fue juez de primera instancia, después juez superior y hasta que llegó pues, a la Corte Suprema. Entonces, eso es una carrera judicial. Entonces, uno sí puede decir, mire, adquirió pues, el conocimiento por su ejercicio como magistrado. Ahora, ante una diatriba entre la sala constitucional o la sala político-administrativa, yo creo que la decisión de la sala político-administrativa no está violando ni está en contra de la sala constitucional, sino que lo está señalando de una manera mucho más precisa. Si uno ve, digamos, lo que sería el considerando es el mismo. Esto lo adquirió el juez en ejercicio de su función como magistrado, magisterial, y entonces, y eso es lo que debería, lo que se va a aplicar. Lo que pasa es que la sentencia, la otra es mucho más específica en cómo debe hacerse, es decir, cómo debería hacerse. Entonces yo creo que no debería presentarse pues, esa discusión, pero en todo caso,
el que la va a resolver, pues es siempre el juez que le toque conocer pues la controversia. Como aquello, pero yo creo que no debería presentarse porque es que no están, no son contradictorias, sino que la de la sala político-administrativa es mucho más específica, mucho más clara, mucho más precisa de lo que sería la institución como tal. Muchísimas gracias, profesor. Tiene otras felicitaciones de la doctora Belsair Flores por su exposición, de Humberto Agrizano por su excelente exposición. Felicitaciones de parte del doctor Alberto Montero Varios. En definitiva, pues diversas felicitaciones a su interesante presentación, sin duda, en el día de hoy. Como decíamos al principio, creo que tenemos a un invitado de lujo, una referencia de lujo, una referencia del derecho probatorio, del derecho procesal en Venezuela. Y por cierto, me adelanto en representación de la Junta Directiva y en representación de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, el profesor Salvador Yanuzzi va a ser homenajeado en el marco de las novenas jornadas Aníbal Dominici la semana que viene, a finales de la semana que viene, 26 y 27 del mes de noviembre. Por acá está el doctor José Getúlio Salaverría, el presidente de la Asociación Civil Juan Manuel Cajigal, y hay varios profesores que invitamos a la sesión de hoy desde el punto de vista del derecho procesal y derecho probatorio, que están muy pendientes pues de esas jornadas que van a tener lugar la semana que viene y que el profesor Salvador Yanuzzi va a ser homenajeado en las mismas con muchísimo mérito y muchísima razón. Bueno, muchísimas gracias a todos, por supuesto, agradeciendo como siempre a la Fundación Universitas por su Universitas Fundación por hacer posible a través de su plataforma estas reuniones, videoconferencias, a todos ustedes por su presencia, ya sea por Zoom o ya sea por el canal YouTube, señalándoles, como decía al principio, que en el mes de enero vamos a tener nuestro 8º encuentro, en el cual vamos a tener como invitado al profesor y también miembro de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el profesor Ramón Guillermo Aveledo. Y muchísimas gracias a nuestro invitado del día de hoy, a nuestro ponente. Muchas gracias, Salvador, por tu tiempo, por esta magnífica disertación en este 7º encuentro de AVEDA. Muchas gracias, Salvador. El agradecido soy yo por la paciencia de todos ustedes. Un abrazo, que tengan buenas tardes y gracias por asistir a nuestro 7º encuentro.